Hola amigos, bienvenidos a este vídeo del IBEX 35. Prepárate para ganar porque generamos mucha rentabilidad. Llevamos más de 300% de rentabilidad en el último año en acciones del IBEX 35. Y en el primer minuto de este vídeo te voy a mostrar la primera estrategia. Si quieres ganar, te diré exactamente cuándo comprar y vender sin dudas. Te vas a quedar alucinado si eres minorista. Esto puede cambiar tu operativa. Suscríbete y deja de perder oportunidades. Vamos a empezar con la primera y es Acciona. Fijaros, gran tendencia alcista de largo plazo desde el año 2013. Vemos ese Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo a los 195,4. Gran corrección, pero recordar niveles Fibo de importancia hizo ese soporte. Una vez que consiguió estabilizarse, fijaros esos tres mínimos en forma de V. Se genera un patrón hombro, cabeza, hombro invertido. Vela diaria, atención, para los amigos del canal que ya llevan tiempo, comenté punto de entrada perfecto. Take Profit a 197,9. Recordar ese punto azul superado. Fijaros si ampliamos un poquito más el gráfico, vemos que de nuevo ha dado gran oportunidad. Atención, porque para aquellos que quieran generar una rentabilidad de un 26,72%, atención, es el punto de entrada perfecto para el próximo lunes. Take Profit 167,9 y el stop muy justo, muy controlado. Tenemos que ponerlo por debajo de este mínimo anterior, el mínimo del hombro izquierdo, los 107,5. Una ecuación de rentabilidad de riesgo bastante favorable, 1,2 a 1. Si ponemos el gráfico en vela semanal, vemos como aquí comenté que estaba a punto de activar este doble suelo, vela semanal. Fijaros, línea punteada y esta semana, atención, ha confirmado esa entrada. Dos señales técnicas muy potentes, tanto en vela semanal como en vela diaria. Por lo tanto, el objetivo ya lo tenemos que poner en línea discontinua porque tenemos planteado la estructura. Podemos ganar un 20,91% y el stop loss en 103,10. Primera acción para que generes por fin rentabilidades. Nos vamos a la siguiente acción y es acciones de Iberdrola. En vela semanal, recordar, objetivo 165,10 por este segundo impulso activado y se ha quedado tan solo a menos de 30 céntimos. Atención porque aquí podemos haber generado ya mucha rentabilidad. Fijaros si tomamos el metro desde el punto de ruptura, desde el objetivo de este segundo impulso. Fijaros que teníamos un 17,92, pues prácticamente ya ha hecho un 17% de esa estrategia comentada. Ahora, lógicamente no tiene buen punto de entrada, no tiene buen timing, porque los timing ya se comentaron de hace mucho tiempo. Tendencia alcista a largo plazo, especial para a grandes ahorradores. Si lo ponemos en vela diaria, fijaros cómo también sigue en ese sentido ascendente. Fijaros cómo las dos medias en paralelo y ascendiendo, el precio no ha alejado mucho, situación técnica muy favorable de que quiere seguir subiendo. Enhorabuena, porque si quieres generar grandes rentabilidades debes de seguir a rentabilizar tus ahorros. Te explico mi método, ejecútalo sin fisuras. Cuando te diga ejecuta, tú tienes que hacerlo si quieres conseguir grandes rentabilidades. Y recuerda, la cualidad más importante para ganar en bolsa: paciencia y disciplina, como hicimos con Acerinos. Fijaros qué paciencia no hay que tener para estar vigilando Acerinos, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, ese grandísimo rango lateral ya dio punto de entrada hace unos cuantos meses y fijaros cómo tiene un objetivo inmenso activado a 17,11, más de un 60% de rentabilidad. La paciencia es la mejor virtud para ganar en bolsa. ¿Por qué? Porque es una acción muy cíclica y lo más probable es que consiga ese objetivo dentro de 1, 2, incluso hasta 3 años. Fijaros dónde tenemos que poner el stop. Muy justito aquí, justamente en ese mínimo, en el mínimo del 7 de abril, donde todas las acciones rebotaron con mucha violencia en 8,29. Eso es lo que respecta en vela diaria. Si lo ponemos en vela semanal, fijaros cómo aquí
se planteó ya una estructura de doble suelo. Fijaros cómo tiene un objetivo a 12,62 para ganar un 21,81% de rentabilidad. El stop por debajo de este mínimo anterior para gestionar muy bien el riesgo en 8,10, ¿vale? Así que interesante jugada la de Acerinox, y además fijaros cómo tiene buen punto de entrada en el cierre de hoy. Si quieres operar Acerinox, dímelo en comentarios, y si crees que puede llegar con el paso de los meses a ese gran objetivo. Nos vamos ahora a ACS. Fijaros, ACS en vela semanal, atención, estructura planteada hace ya 2 semanas, objetivo 72,24, atención, más de un 28% de rentabilidad. Un doble suelo marcado desde hace más de un mes, cuando comenté en un short que se estaba formando dos mínimos en la misma zona. Todavía no se sabía si iba a superar, pero comenté, ojo, prepararse, porque es el doble suelo que nadie os está contando, y aquí sí os lo dije hace más de un mes. Atención, porque todavía podemos estar a tiempo, ¿vale? Ha subido quizás un pelín. Vamos a ver si es capaz de corregir un poquito. Si corrige de nuevo a 56, atención, tendría un gran punto de entrada. Pero para aquellos que puedan tolerar un poquito el riesgo y entrar en un poco a destiempo, fijaros que desde la vela del cierre de el viernes a objetivo planteado todavía se puede conseguir un 21%, ya lleva un 7% de rentabilidad. ¿Qué banco te da a plazo fijo un 7% de rentabilidad en tan solo un mes y medio? Ninguno. Aquí en Rentabiliza tus ahorros te lo estoy adelantando. Si ponemos ACS en vela diaria, fijaros cómo aquí marqué un gran impulso desde el 2020, y fijaros cómo casi se rebota al nivel FIBO de importancia, el primero, el 38,2. Fijaros cómo no hizo falta, porque este soporte sirvió de nuevo para que el precio descansara ahí, y fijaros que saltó como un muelle, tremendo, superó máximos. Y atención, porque ACS, para aquellos amigos que quieran una acción para ahorrar mucho tiempo, hablamos de 5, 10, 20 años. Atención, porque esto es primicia, os planteo una mega estructura alcista de largo plazo que puede llevar, atención, a ACS a cotas estratosféricas, a 88,82. ¿Cuál sería la rentabilidad? Desde el punto de ruptura, ¿vale? Desde la activación de ese segundo impulso, fijaros, más de un 57% de rentabilidad. Desde la vela de el viernes mismo le restamos un 7%, y atención, más de un 50% de rentabilidad a largo plazo. El stop, ahí tenemos la flechita donde tiene que llegar el objetivo. El stop lo tenemos que poner justamente por debajo de este mínimo, estos dos mínimos de rebote. Estamos hablando, para ser exactos, justamente los 41 euros clavaditos. Si te gusta, amigos, que no pare de darte ideas de inversión y que por fin generes grandes rentabilidades, dale y suscríbete al canal y comparte, porque si llegamos a ese reto planteado de los 2000, amigos, atención, os descubriré mi cartera modelo, y está espectacular, aun teniendo estas grandes caídas. Atención, ACS, buen punto de entrada. ¿Qué estará haciendo AENA? ¿Tendrá buen punto de entrada? Bueno, AENA, después de esta trayectoria que hemos conseguido un 50% desde el año 23, desde que está el canal con grandes estructuras, fijaros que sigue en tendencia alcista de muy largo plazo. Evidentemente se nos ha escapado en vela diaria. Tiene un buen momentum, pero no tiene el timing, ¿vale? El timing es el punto perfecto de entrada. Además, fijaros que eso se puede valorar en la distancia que ha tomado el precio respecto a la media de 50 sesiones. Lo más probable es que tenga que corregir para que podamos nosotros plantear alguna estrategia. Necesitamos un patrón técnico, y en vela diaria eso no lo tenemos. Sin embargo, ¿en vela semanal podemos encontrar algo? Pues exactamente lo mismo. No. 3 impulsos conseguidos, incluso este doble suelo planteado, y que se generó un 16% de rentabilidad. Tremendo
Y ahora fijaros cómo de nuevo sigue subiendo y sigue escalando posiciones. Aquí pasa exactamente igual en vela diaria, precio alejado de la media de 50 sesiones, por lo tanto tendríamos que esperar una pequeña corrección. ¿Dónde podríamos vigilar? Bien, pues cuando veamos un impulso importante, tomamos un FIBO desde el mínimo hasta el máximo y ya podemos plantear niveles de soporte. Ahí pudiera el precio descansar. Si se produce ese descanso, entonces puede ser un buen punto de entrada. ¿Por qué? Porque son niveles estadísticamente probados de que ese rebote puede ser muy factible, ¿vale? Pero para ello tendremos que esperar a ese nivel e incluso esperar a ver si se acerca el precio a la media de 50 sesiones. En ese momento entonces quizás tenga buen punto de entrada. Bien, Amadeus, atención porque Amadeus es una acción que tiene doble objetivo activado, pero tenemos que entender que es una acción muy lenta, ¿vale? Fijaros en vela semanal qué gráfico tan interesante tiene. Fijaros que tiene una especie como de flecha en punta, ¿verdad? Fijaros qué curioso, qué triángulo o cuña se está formando aquí. Aquí tenemos 3 puntos arriba en amarillo y 4 puntos en la parte inferior en rojo. Se forma pues una cuña alcista. Y además fijaros que comenté vigilar a Amadeus porque si supera por fin ese punto verde, esa confluencia ahí, fijaros ahí, que no ha querido subir, no le están dejando, es como tuviera que un tapón, ¿verdad? Ese tapón en 75 euros que no quieren que suban, están ahí como empujando, hay presión vendedora, pero luego vuelve a recuperar y atención, en algún momento tendrá que romper ese tapón, ¿vale? De los 75. Fijaros como en la vela del viernes, la vela indecisa. Atención porque aquí nos están engañando. Aquí es como es un juego de trileros, ¿vale? Fijaros cómo se ha quedado ahí el precio latente. Nadie quiere enseñar sus cartas, como la presión compradora es prácticamente igual a la presión vendedora, así que vamos a ver qué va a pasar la semana que viene, porque atención, vigilar este nivel, los 75, porque como rompa los 75, atención, se va a disparar Amadeus, así que ponemos ahí copita de seguimiento, poner ese nivel, esa alerta en 75 euros, porque como supere ese nivel, atención, tenemos para objetivo más de un 49% de rentabilidad. Si eso se produce, atención, el stop de tenemos que ponerlo aquí debajo, ¿vale? Tenemos que darle margen. No hay que ahogar al precio en los 43 con estrategia montada desde hace mucho tiempo. Si ponemos el gráfico en vela diaria, fijaros, vais a entender los dos objetivos que se plantearon hace muchísimo tiempo. Fijaros que aquí tenemos un rango lateral, aquí en amarillo, como podéis ver, muy clarito. Fijaros que se activó allá a mitad del 2023 con un objetivo a 81. Vemos cómo le ha costado subir, nunca superó el máximo anterior hasta que por fin rompió en este triángulo. Aquí lo veis, muy bien marcado, esta línea horizontal en rojo y estos mínimos ascendentes, ruptura. Fijaros cómo subió prácticamente a mitad de objetivo, se dio la vuelta y de nuevo vuelve a subir. Tiene un planteamiento interesante. Aquí sí es verdad que hemos llegado tarde, ¿vale? Aquí sí que no tenemos que ahora mismo que intentar buscar esos 82, pero sí en vela diaria. Sí, perdón, sí en vela semanal. Si tomamos esa estrategia en vela semanal, tenemos que tener en cuenta que los plazos de rentabilidad son muy amplios. ¿De acuerdo? Recordar que es una semana, es una vela. Puede estar muchas semanas y muchos meses escalando y bajando y nos podemos eternizar como mucho 2 o 3 años, ¿de acuerdo? Así que plantear vuestra operativa siempre a largo plazo. Bien, siguiente acción, ArcelorMittal. Bien, tenemos aquí la oportunidad de entrada. Bueno, pues fijaros aquí en vela diaria como marqué este grandísimo rango lateral de hace mucho tiempo. Bien, aquí lo más prudente sería esperar a la superación de 32,16. En el momento que supere los 32,16 se habrá desbloqueado esta acción y posiblemente tenga buen punto de entrada, ¿vale? Entonces yo en este momento esperaría a ese nivel, ¿vale? No hay que tener prisa si queremos invertir en esta acción. Fijaros como en vela diaria está en tierra de nadie, está haciendo unas fluctuaciones bastante peligrosas, así que pilotar muy bien ese nivel, los 32,16. En cambio, si lo ponemos en vela semanal, quizás aquí seamos un poco más conscientes de por dónde va
el precio. Fijaros cómo aquí marqué varias estructuras, ahí están totalmente activadas. Fijaros, doble objetivo con un 29% y un 37% respectivamente. Y fijaros dónde cerró el precio en la vela del viernes. Ahí lo tenéis. En momento perfecto de entrada. Ya lo dio la semana pasada, ya lo dio la anterior. Es decir, es una empresa muy aburrida, movimientos muy erráticos. La mayor parte del tiempo, pero como le vengan bien dadas, sube pero que muy fuerte. Así que aquí lo más prudente siempre es poner un stop de seguridad en 18,37 y vamos buscando ese gran doble objetivo. Aquí iríamos buscando estos dos pequeñitos objetivos, que no está nada mal en rentabilidad, pero atención porque si es capaz de llegar ahí arriba a los 34-35, atención, estaría el camino despejado para conseguir, atención, más de un 76% de rentabilidad a largo plazo. ¿Qué pasa con los bancos? Atención porque vamos a entrar en un terreno pantanoso, un terreno bastante complicado de analizar técnicamente, ¿vale? Fijaros, el BBVA en vela semanal, gran subida desde el 2020, unas brutalidades de rentabilidades, estaba prácticamente a menos de 2 euros y está en 13, fijaros que ha multiplicado una barbaridad. Por lo tanto, aquí no tiene buen timing, tiene momentum, pero no tiene timing. No podemos plantear ninguna estructura por análisis técnico. Si lo ponemos en vela diaria, bueno, aquí vemos cómo hemos conseguido también grandes objetivos de un 50%. Y fijaros qué cosa más curiosa, bajada de tipos de interés el 6 del 6 del 24. ¿A qué os dijeron y habéis escuchado que la bajada de tipos de interés le iba a afectar a la rentabilidad de los bancos? Bueno, ¿puede ser cortina de humo? Pues puede ser cortina de humo. ¿Puede ser la teoría económica? Teoría, lo dice la palabra teoría, pero la realidad es que no ha sido así. Ha generado más de un 50% en lo que llevamos prácticamente desde la bajada de tipos. Fijaros, hay que tener en cuenta que esa bajada de tipos se produjo el 6 del 6, más o menos por aquí, y fijaros lo que ha subido. A ver, un momentito, vamos a coger un metro. Fijaros lo que ha subido. Vale, por Dios, no me dejas. Fijaros lo que ha subido el BBV desde esa bajada de tipos. Fíjate, un 42% de rentabilidad. Por lo tanto, yo estaría al margen ahora mismo del BBV. ¿Podré decir lo mismo del Banco Sabadell? Bien, bueno, pues exactamente lo mismo. Una gran subida desde la bajada de tipos. Fijaros cómo está en casi en máximos de hace mucho tiempo, pero tenemos que esperar a que haga alguna pauta clara. Algo positivo, y es que fijaros como la vela del viernes no se ha alejado mucho de la media de 50 sesiones. Lo más probable es que siga escalando posiciones. Si no ponemos en vela semanal, bien, aquí somos conscientes de la trayectoria desde el año 2020. Fijaros esta línea en verde, hablamos del 61,8% de FIBO de toda esta caída previa. Fijaros cómo ha superado ya ese nivel y estadísticamente y las probabilidades dicen que lo más probable es que llegue de nuevo a máximos, pero no sabemos en qué espacio temporal, si en un mes, 2 meses, 3 meses o incluso se podrá desplomar. Bajo punto de vista, Banco Sabadell no tiene buen punto de entrada. ¿Qué esperar de Banco Santander? Pues amigos, aquí sí que os tengo que decir que es uno de los bancos que tiene estructura activada por ese grandísimo rango lateral de más de 25 años. Ya rompió justamente aquí al inicio del 2025 y fijaros que gran objetivo de más de un 74% de rentabilidad. Lo comenté aquí hace mucho tiempo. Aquellos amigos que han seguido estas pautas, podemos valorarle la rentabilidad que lleva desde el punto de ruptura. Fijaros, ahí, justamente ese nivel, el punto de ruptura, y ahí, en la vela del cierre del viernes, atención, más de un 41% de rentabilidad. Impresionante. Decidme en qué canal veis y os alertan de estas grandes estructuras para rentabilizar tus ahorros. Quiero escucharlo en comentarios.
Ahora, pues lógicamente no tiene buen punto de entrada, hay que disfrutar de esa subida para aquellos que sigan en Banco Santander. Pauta no tiene, timing no tiene, momentum tiene muchísimo, pero bajo punto de vista no podemos marcar ninguna estructura. Lo mismo le pasa a Bankinter, impresionante escalada, máximos de la historia a 11,53. Enhorabuena para aquellos que entraron en Bankinter hace mucho, mucho tiempo. Si lo ponemos en vela diaria, quizás aquí podamos intentar ver alguna pauta o patrón claro. No, tampoco. Lo que sí podemos es valorar esta resistencia que ahora se va a poder convertir en soporte, ¿vale? Ahí tenemos que vigilar si estáis dentro, ese máximo en 10,71. En el momento que toque ese nivel, atención, podemos quizás plantear alguna estructura, porque el precio ya se acercaría a la media de 50 sesiones y quizás podemos plantear algún movimiento extra al alza, ¿de acuerdo? Por lo pronto no podemos hacer nada ahora mismo. CaixaBank, bueno, otro banco que está en máximos de la historia. Fijaros cómo tiene una pauta muy parecida a Bankinter. Otro soporte que tendríamos que ponerlo alrededor. Fijaros que está en 7,2 aproximadamente. Ahí tocó y ha rebotado. Bueno, podría haber sido un punto de estrategia interesante, pero claro, solamente por soporte, no por pauta ni patrón, ¿vale? Y aquí ya sabéis que es técnico, hay que ejecutarlo y hay que ser conscientes de cuál es nuestro método. Tenemos un plan, tenemos unos puntos de entrada, unos puntos de salida y tenemos que tener la disciplina suficiente para ejecutarlo cuando se produzca. Por lo tanto, aquí CaixaBank no podemos hacer nada. ¿Estará Celnes para entrar? Bueno, ya sabéis que Celnes lleva mucho tiempo en una situación haciendo una especie como de rango lateral con ligera inclinación a la baja, y fijaros cuánto ruido tiene en estos momentos, un ruido del año 2022, ¿vale? Ahora, como planteamiento claro, lo tenemos que poner en vela semanal y ahí sí que podemos monitorizar niveles. Atención, porque si Celnes es capaz de superar ese punto azul que tenéis ahí, que es la ruptura y la activación de esta divergencia alcista, fijaros, dos mínimos, uno más bajito que el otro, superación de los puntos verdes aquí, que es el punto azul, que sería el que hace de gatillo, el que dispara la estrategia, entonces sí que sería buen punto de entrada. Pero fijaros dónde está ahora, sigue en tierra de nadie. Fijaros qué mechas tan espectaculares, mechas al alza, a la baja, al alza, luego a la baja. Fijaros aquí esta confluencia de mechas, qué peligrosa está. De nuevo, cómo quieren engañar al personal. Fijaros qué vela tan feísima. Totalmente las espadas en todo lo alto, presión vendedora igual que presión compradora, por lo tanto no se sabe por dónde tirará. Esto es como hablar con un gallego, ¿verdad? No se sabe si entra o va a salir. A esto pasa en Celnes, así que cuidadito con Celnes. Además, si queremos incluso plantear una estructura antes de que rompa alrededor de los, lo vamos a decir exactamente, los 39,37, fijaros cómo si es capaz Celnes de superar este triángulo que se estaba formando aquí, o mejor dicho, esta cuña, ¿veis esta cuña en azul o en negro? ¿Veis? Si es capaz de superar, pues esa línea directriz bajista alrededor de los 36, 50 aproximadamente, o incluso los 37,27 para confirmar esa estructurita, bueno, pues sí, podemos quizás plantearla, ¿vale? Pero cuidado amigos, porque el stop tenemos que tenerlo aquí, en 28,46, muy, muy peligrosa. Venga, seguimos avanzando en el IBEX 35, ¿qué os parece? O si os está gustando este análisis y si lleváis alguna compañía desde que la comenté hace ya mucho tiempo, sobre todo las compañías que acabamos de ver. Bueno, nos vamos, atención, a Logista. Bueno, Logista, una tendencia alcista de muy largo plazo, y aquí ahora fijaros que tenemos que monitorizar un gran FIBO, fijaros, desde el 9 euros, que fue el mínimo, hasta el máximo que lo hizo hace un par de semanas, los 31,18, ¿vale? Fijaros cómo el precio está por encima de las dos medias, estas están muy alcistas. Bueno, ahora, más pronto que tarde, tenemos que plantear que alguna vez tendrá que corregir, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado ahora en Logista en vela semanal. En vela
diaria podemos plantear alguna estructura. Bajo punto de vista no, ¿vale? No porque vemos como estas grandes bajadas ha hecho mucho daño, pero fijaros cómo ha respetado este soporte, el soporte del 7 de abril, ¿vale? Puede ser que ese sea el punto pivote de histórico a partir de ahora, ¿vale? Dentro de 10, 20 años quizás veamos este nivel muy pequeñito aquí abajo, abajo del todo del inicio del gráfico, ¿vale? Planteando que ahí hubiera sido el mejor punto de entrada perfecto allá en el año 2025, ¿vale? Estamos hablando en el futuro, en el 2035, ¿vale? Bien, como soporte, aquí tenéis como soporte de corto plazo, justamente ahí en esa línea en amarillo, que pasa por los 27,80. Bajo punto de vista habría que esperar un poquito a una pauta. Ahora, como algo curioso, y es que fijaros cómo cuando el precio ha bordeado y ha testeado la media de 200 sesiones, aquí dice que la probabilidad es que es el punto de inflexión, punto de rebote, punto elástico para que luego vuelva a recuperar y vuelva de nuevo a subir. Bueno, aquí ahora mismo mantenemos la misma estructura que antes. Fijaros que vela, se produjo el viernes bastante indecisión. Creo que o han ganado mucho los que han querido vender y los que han querido comprar, bueno, pues quieren que les vendan sus acciones, ¿vale? Por lo tanto, o comprarlas sus acciones. Por lo tanto, vamos a esperar qué ocurre. Si Logista pues toca los 28, incluso si se desploma un poquito a 27,84, hombre, pues quizás podemos plantear ahí alguna estructura viendo o una estrategia viendo que la tendencia es alcista de muy, muy largo plazo. Bueno, ¿qué pasará con Acciona Energía Renovable? Bueno, fijaros en vela diaria como después de intentar aguantar ahí el precio en 1, 2, 3 y 4 situaciones de soporte, vemos como al final se sucumbió a ese soporte y bajó a niveles casi de 14. Ahora una recuperación bastante importante, pero cuidadito porque ahora está chocando, fijaros cómo está chocando con este soporte que ahora es resistencia, fijaros cómo no ha podido y además confluye también la media de 200 sesiones. ¿Podemos pensar en una recuperación? Sí, se puede pensar, pero yo confirmaría ya una recuperación si supera esta franja en azul, ¿vale? Yo esperaría la superación de los 19 clavaditos. Si eso se produce, bueno, quizás podamos plantear aquí una especie como de taza, ¿veis? Este es el asa y este sería la taza, ¿vale? Este sería quizás la formación que pudiéramos pensar. Vamos a marcarla, ¿vale? Es decir, vamos a esperar a la formación de un patrón técnico que las probabilidades dicen que cuando se detecta y rompe resistencia podemos pensar en que lo peor ha pasado y podemos aprovechar un tramo al alta, ¿vale? Pero para ello tenemos que esperar a esa superación de 19, ¿eh? Atención porque no es 100% fiable. Recordar que una taza con asa luego se puede transformar en un hombro cabeza-hombro invertido, ¿vale? Si hace una falsa ruptura, por ejemplo, imaginaos que llega a 19.20, se gira, se da la vuelta, entra de nuevo al canal de negociación y, bueno, podemos pensar en que una estructura de este tipo también es factible, ¿eh? Fijaros, vamos a verla. Imaginaros que hace esto el precio, vuelve de nuevo al canal y ahí se plantea este nivel, ¿vale? Este nivel de soporte que pasa por los 17,37, ahí pudiera generar algún soporte, ¿vale? Por lo tanto, cuidado, no adelantaros a los 19 y aún llegando a 19, cuidadito porque tiene una presión bajista muy, muy fuerte. Venga, seguimos. Enagas. Bueno, Enagas, atención, aquí os quiero adelantar y os quiero decir que tiene objetivo activado, por fin ya rompió ese punto azul, ruptura de ese triángulo por arriba, objetivo planteado a 15,60, vamos buscando un 17% de rentabilidad. Bueno, entiendo que ya aquellos que me seguís y aquellos que han vigilado Enagas ya tenéis que haber entrado, ¿vale? Porque ahora ya fijaros cómo está en 14,05 y el objetivo es en 15,06. Estamos hablando 1,5 € a objetivo. Así que el planteamiento creo que está bien hecho, pero ya creo que llegamos un pelín tarde, ¿vale? Ahora, bueno, vemos que podemos esperar porque como sabemos esta acción fluctúa mucho tanto a la baja como a la alza, a la baja
al alza, no es de extrañar que en los próximos días pues tenga un recorte a 13,79. Si tiene un recorte a 13,79, bueno, pues podemos plantear una entrada. El problema que tiene es que el soporte lo tenemos que poner aquí abajo, ¿vale? En 11,59. Entonces la ecuación rentabilidad de riesgo yo creo que ya no sería favorable, ¿vale? De todas maneras, bueno, ahí está planteado. Espero que si alguno tenéis alguna duda y estáis dispuestos a sacrificar rentabilidad por riesgo, bueno, pues planteármelo en comentarios y estudiamos una estrategia más a corto plazo. Si ponemos en Agas en vela semanal, bueno, pues vemos como aquí sí que tiene punto de entrada perfecto, ¿vale? Así que atención, aquí vamos a ampliar un poco a ver, un segundín, ahí empleamos el rectángulo. Fijaros cómo la vela del viernes, esta vela semanal, ¿vale? Hemos cambiado a semanal, cómo rompió la parte alta donde están los puntos en verde. Y atención, aquí sí que podemos plantear, atención, una gran estructura del medio largo plazo, objetivo activado, atención, a 16,20 en Enagas, un 16,71%. El stop de esa estrategia, siempre buscando el soporte anterior, soporte de largo plazo, que nos dé seguridad, que un colchón de seguridad, para que si se da la vuelta esperemos que no llegue a 11,57. Y si eso es así, la estrategia no ha salido bien. Ahora bien, no hay una gran pérdida, tampoco hay una gran rentabilidad, un 16,71 a ganar, y como la anchura es lo mismo que la estrategia al alza, por lo tanto a perder un 16,74%. Así que estructura planteada en Agas. Bueno, nos vamos a Endesa. Bueno, acción muy fuerte, acción en máximos. Fijaros qué barbaridad, cómo ha subido. Fijaros cómo el desplazamiento es muy fuerte ya del precio a la media de 50 y 200 sesiones, por lo tanto se nos ha escapado en vela semanal. Aquí incluso fijaros cómo conseguimos un segundo impulso alcista, pero el tercero es que no ha dado ni tiempo a plantearlo, ¿vale? Porque fijaros esta vela con los aranceles de Trump como, bueno, rebotó también muy fuerte y bueno, no ha dado tiempo ni a moverse, ¿vale? Ni a margen, no ha dado ni tiempo a margen de maniobra. Entonces, de la semanal yo esperaría a un patrón más claro, más nítido. Bueno, Endesa en vela diaria pues exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Muy fuerte, muy alcista. Fijaros que desplazamiento ya de la media de 50 sesiones con la de 200. Bueno, no está mal y quizás pueda tener algún tramo más al alza, pero bueno, aquí el planteamiento, fijaros cómo se puede marcar un retroceso de FIBO, ¿vale? Ahí tenemos este primer impulso, esta corrección, y atención porque Endesa ahora mismo se puede plantear un segundo impulso alcista. Ahí lo tenemos, a 30,52. ¿Llegará a 30,52? Yo no lo sé, pero el análisis técnico manda, y aquí nos está diciendo la teoría de impulsos, que fijaros qué corrección proporcional a 24,6, como ha rebotado, como superó el máximo anterior, y atención, ya lleva 4 sesiones por encima de los 26,80. Cerró en 27,40. Bueno, tampoco se ha ido unos 60 céntimos, pero atención porque aquellos amigos que queráis entrar en Endesa mañana mismo, vamos buscando un 11%, ¿vale? ¿Cuál es el stop? Vale, pues el stop tenemos que hacer la operación pero a la inversa, desde el punto de entrada de mañana, justamente por debajo de 24,68, tenemos un riesgo de un 10%, ecuación rentabilidad riesgo 1,1/1. Ahí lo dejo planteado y ya me diréis si llega en algún momento a máximos de nuevo de la historia, los 30,51. Impresionante Endesa y no menos impresionante Ferrovial. Bueno, tiro, impresionante. Vamos tirando, vamos subiendo, vamos corrigiendo, pero fijaros qué maravilla. Aquí fijaros qué estructura, cómo engañó al personal, hombro, cabeza, hombro, con implicaciones bajistas, se activó esa estructura, pero yo dije, atención, no es momento de ponerse bajista, tendencia alcista a largo plazo, puede ser una trampa de mercado. Fijaros como ahí casi el precio rebota en esa línea directriz alcista, pero bueno, ahí trató de engañar, trató de driblar a todo el mundo y luego fijaros qué vuelta en V tan espectacular. Ferrovial no tiene buen timing y fijaros qué distancia, no es momento de entrada. Cuando ocurre esto, precio por encima, muy por encima de la media de 50 sesiones y 200, hay que esperar a una corrección, ¿vale? Si ponemos este valor en vela semanal, bueno, pues aquí vemos que
el disparo ha sido brutal, ¿vale? Impresionante Ferrovial. Ahora, para monitorizar niveles de rebote, si queremos entrar, ahora tenemos que tomar, esto no es, perdón, tenemos que tomar un nivel FIBO, aquí lo tenemos, este mínimo de este primer impulso, del último impulso generado y al máximo. Fijaros como todavía no ha corregido, ¿vale? Tenemos que esperar a esa corrección proporcional de este último impulso de corto plazo. Bueno, si Ferrovial, pues por cualquier circunstancia, bueno, pues a partir de la semana que viene es capaz de hacer este movimiento, bueno, pues corrige a 42,69, ¿por qué no va a ser un punto perfecto? Estamos tomando puntos a través de la teoría de Fibos, por lo tanto, ¿por qué no podemos aprovechar ahí un punto de entrada, ¿vale? Para buscar este rebote, ¿vale? Venga, pues ahí lo digo y ya me comentaréis si Ferrovial baja a ese nivel y si es momento de entrada. Decídmelo también en comentarios si vigiláis Ferrovial. Bueno, Fluidra, ya sabéis, acción muy lenta, pero en vela semanal fijaros cómo de nuevo ha tenido ese exceso de pánico que comento cuando sale de un canal alcista muy bien marcado, muy claro, ¿vale? Cuando esto sucede por la parte de abajo, exceso de pánico; cuando sucede por la parte de arriba, exceso de euforia. Bueno, ¿para qué hace exceso de pánico si al final vas a llegar al canal de negociación, verdad? Es como que le están diciendo los inversores, macho, no hagáis esas trampas de mercado porque ya no nos vais a engañar. Por lo tanto, de nuevo vuelve al canal de negociación. Ahora, bueno, pues lo más lógico es que tenga pues unos tramos poco a poco al alza, ¿vale? Quizás se tire ahí 3, 4, 5 meses fluctuando de esta manera hasta que otro momento llegue a la parte alta, alrededor de los 27, ¿vale? Así que bueno, ahí lo tenemos, podemos plantear una estructura, una estrategia teniendo o buscando la parte alta, que en este caso estaríamos buscando, por ejemplo, desde la vela de el viernes, perdón, desde a partir de mañana lunes, pues buscamos un 24%, y eso sí, lo que tenemos que tener muy claro es que esto no se puede dejar tan abajo, tenemos que dejarlo ahí, ¿vale? Más o menos este nivel a 19,31, dejamos 2 euros de margen para ganar de 21 a 27 a 26, pues para ganar 5, ¿vale? Ganamos 5 y el riesgo es 2 euros de pérdida. Venga, pues Fluidra ha planteado la estructura o la estrategia en vela semanal. ¿Qué pasa con Grifols? Venga, vamos a ver Grifols. Ya sabéis, muy nerviosa, muy politizada, con muchas noticias, y fijaros que en vela semanal sigue manteniendo ese soporte en los puntos rojos, ahí lo tenéis, alrededor de los, a ver, 7,83, 8,13. Bueno, pues ya sabéis, aquí planteamiento bajo punto de vista no tenemos un planteamiento claro, pero si supera de una vez por todas esa barrera de la media de 200 sesiones, que sería alrededor de los 11,22, oye, pues ¿por qué no se puede plantear una estructura aquí de triángulo, ¿no? Que se vaya a 20? Pero bueno, eso no lo sabemos. Mucho cuidadito con entrar ahora mismo en Grifols, ¿vale? Para aquellos que quieran monitorizar y ver ese nivel que acabo de comentar, fijaros, aquí lo voy a pintar en esta línea, vamos a poner en azul, ¿vale? Para que cuando dé luz verde, en este caso luz azul, entonces plantear alguna estrategia al alza. Venga, nos vamos a Indra. Bueno, seguimos en vela semanal. Atención, amigos, enhorabuena. Otro objetivo cumplido y otro objetivo rentabilizado. Segundo impulso alcista a 32,90. Impresionante la subida que ha tenido Indra. Fijaros que el precio se ha dejado atrás kilométricamente a las dos medias, por lo tanto ahora no es buen momento de entrada. Si lo ponemos en vela diaria, igual estos movimientos pueden haber planteado alguna estrategia, alguna estructura clara. Pues no hay ninguna estructura clara. Y atención, amigos, Indra hemos conseguido más de un 180% de rentabilidad. ¿Quién te da más desde que se comentó en este primer impulso, corrección, y desde aquí, justamente desde el 27 de julio del año 2023 a la vela del viernes hemos conseguido más de un 180% de rentabilidad? La última
El último patrón, claro, comentado aquí, fue justamente cuando el precio rompió este doble suelo. Se comentó en directo, se comentó durante mucho tiempo y fijaros ya cómo ha volado desde ese nivel comentado para que tengáis esa perspectiva. Fijaros, a la vela del cierre del viernes, quien te da un 81,42% de rentabilidad. Aquí te lo he comentado en directo, lo he comentado en el canal. ¿Imagina saber exactamente cuándo comprar y vender? Sin dudas. Pues no imagines, este es tu canal. Suscríbete y no lo dejes pasar. Venga, nos vamos a la siguiente. Inditex. Bueno, estructura planteada superalcista dentro de esta teoría de impulsos. Un gran impulso desde el año 2022, fijaros, a 55 y ahora corrigiendo. Ha llegado a niveles proporcionales. Bueno, pues prácticamente llegó casi a los 40, fíjate, 40, 54, que este es el primer nivel FIBO, el 38.2. Bueno, tocó fortísimamente, que justamente coincidió con el 7 de abril, fijaros qué curioso, cómo Fibonacci plantea matemáticamente niveles de soporte. ¿Veis? Ahí no ha llegado, pero se puede operar en base a esa teoría, ¿vale? Fijaros cómo ahí rebotó con fuerza, incluso llegó a activar una divergencia alcista, que por cierto, atención, sigue activada, bueno, o al menos de nuevo se ha activado, ¿vale? Así que aquí, para aquellos amantes de Inditex, ¿vale? De Amancio Ortega, bueno, pues ahí tenéis una estructura planteada y objetivo a 50,80, un 9% de rentabilidad. Puede ser un buen planteamiento, puede ser una estrategia que pueda ser factible. Bueno, hay que tener en cuenta que ahora mismo está haciendo 1, 2 y 3 máximos decrecientes. Eso no es favorable para que esta estrategia llegue a buen puerto, ¿vale? Ahora, la ecuación rentabilidad-riesgo tampoco es favorable. ¿Por qué? Porque esto hay que ponerlo aquí abajo. Hombre, como algo muy positivo es que ese soporte puede ser el soporte eterno a 41,39. Podría nunca llegar ahí la acción. Entonces esta estrategia podría plantearse y factible, pero claro, es que ha subido mucho. ¿Vale? También hay que tener en cuenta que el 50% FIBO es un nivel de proporcional que si baja la acción no pasaría nada. Estamos dentro de la teoría de impulsos, ¿vale? De lo más probable. Así que bueno, lo dejo a vuestro criterio. Alguien que quiera plantearse esta estrategia, el stop debe de ponerse aquí abajo, en el mínimo del 7 de abril, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la ecuación rentabilidad-riesgo? Bueno, vamos buscando un 9, pero en este caso incluso sería menos, porque fijaros que la vela del viernes terminó prácticamente a mitad de sesión, a mitad de vela de sesión. Fijaros que tenemos un riesgo de un 12%. Bueno, podemos plantear lo siguiente, es decir, ¿te puedes permitir perder un 12% de 1.000 euros? 120 euros te lo puedes permitir si la estrategia sale mal. Si es así, adelante. Pero claro, vamos buscando menos de un 9% de rentabilidad. No sería lógica. La estrategia, siempre tenemos que maximizar los rendimientos, no maximizar el riesgo. Es todo lo contrario, ¿vale? Así que ahí lo dejo. Yo esperaría de todas maneras, porque la vela esta vela semanal, perdón, esta vela diaria no augura buen momento para la semana que viene, ¿vale? Quizás me equivoque, pero ahí lo tenemos planteado. Si ponemos Inditex en vela semanal, quizás podamos ver algo más claro, ¿vale? Para ver que no hay que estar bajo mi punto de vista. Fijaros como aquí en la línea en verde tiene un soporte muy fuerte y una resistencia también muy fuerte alrededor de los 56. ¿Veis la estructura? Es una estructura de hombro-cabeza. Y ahora quiere formar el otro hombro. ¿Se puede formar el otro hombro? ¿Por qué no? Fijaros que la vela del viernes, pues así obedece. Es ahora mismo la tendencia bajista de cortísimo plazo. ¿Y quién te dice a ti que no esté aquí fluctuando varios días y luego vuelva a bajar a niveles de 41,60? Por eso, bajo punto de vista, Inditex no tiene buen punto de entrada, ¿vale? En vela semanal. Yo esperaría quizás a tener esa paciencia que siempre digo, ¿vale? Vamos a esperar a 41. Si baja a 41, oye, vamos a plantear a ver qué ocurre.
¿vale? Pero claro, si pierde esos 41, atención porque puede ir buscando ya la media de 200 sesiones los 32. Por lo tanto, yo pondría en Inditex en cuarentena, la estaría vigilando, pero miraría a otras acciones que ya hemos comentado durante este vídeo, ¿vale? Hay muchas estrategias importantísimas con grandes rentabilidades. ¿Por qué centrarse en esta cuando aquí ya se ha conseguido toda la rentabilidad? Es que pues, una rentabilidad de prácticamente de 15 a 55. Macho, es que ha multiplicado por 5 veces. Impresionante. Bueno, sin embargo, en Mobiliaria Colonial, bajo punto de vista en vela semanal, ahora mismo tenemos que seguir vigilando, ¿vale? Vemos esa cuña alcista como todavía no ha llegado a la parte alta. Que sí, que puede llegar, por supuesto, ¿cuándo? Ni idea. 6,51 sería el nivel que tenemos que vigilar. Si supera los 6,51, entonces yo sería el primero que diría estructura activada. Pero ahora mismo no perdemos más el tiempo. Fíjate qué gráfico tiene. Plano no, lo siguiente, es que ni se ve, no se ve el precio desde el año 2010. Por lo tanto, no hacer nada. Venga, seguimos con otra acción que aquí sí que tenemos gran calidad y aquí sí que hemos generado, atención, más de un 64% de rentabilidad. Fijaros, llegó a objetivo y desplome brutal y ahora de nuevo recuperación. Bueno, un tío vivo en toda regla. Fijaros como en vela semanal no tenemos buen punto de entrada, aquí ya se consiguió objetivo, ya se vendió, saltó el stop, así que aquí bajo punto de vista no podemos hacer nada, ¿vale? Sin embargo, en vela diaria fijaros que se puede plantear una estructura interesante. Mira, esta estructura interesante es muy parecida a la que han hecho todas las acciones en Estados Unidos. Han superado máximos anteriores después de los aranceles de Trump y se ha generado ese asa con esa vuelta en V que llamo embudo, ¿vale? Si hacemos ese paralelismo con las acciones americanas, bueno, ¿por qué no IAG puede llegar a 4,66? Que este es el planteamiento de esta figura. Este embudo, rotura de 3 resistencias, significa que de nuevo apuestan por Inditex, significa que ha entrado dinero, significa que puede tener un buen tramo al alza y así lo obedece esa rotura de resistencia de 3,59. Así que planteado está la estrategia y atención porque vamos buscando nada más y nada menos que un 29,54% de rentabilidad, ¿vale? Yo creo que es una rentabilidad muy aceptable y además lo mejor de todo y lo que más me gusta es el stop. ¿Dónde tenemos que poner esto por si se gira de esta manera tan violenta? ¿Vale? Hay que recordar que IAG es muy volátil. Bien, para gestionar el riesgo y ese colchón de seguridad tenemos que ponerlo por debajo de este soporte que pasa por los 3,27. Si ponemos el stop en 3,27 podemos perfectamente entablar esta estrategia. ¿Cuál sería el riesgo a ese nivel? Fijaros, desde la vela del viernes justamente a la vela comentada tenemos un riesgo de un 14%, ¿vale? Prácticamente la ecuación es 2-1. Vamos buscando pues alrededor de un 29% y vamos gestionando un riesgo a 14. El planteamiento siempre es el mismo. De 1.000 euros te puedes perder 140. Si es así, adelante. Si no es así, buscamos otra estrategia que tenga un punto de entrada más óptimo. Así que ahí lo dejo y espero que te guste todas estas estrategias para ti, para que por fin seas rentable en bolsa. Venga, nos vamos, atención, a Laboratorios Rovi. Bueno, una acción que hemos generado mucho, que le hemos ganado mucho dinero aquí a Rovi, pero fijaros como luego tuvo un desplome importante, ¿vale? Aquí ya he comentado muchas veces que estaba en mi cartera personal y aquí se compró, bueno, ya es que borré ya todo lo que conseguimos. Aquí entré a unos 40 aproximadamente en este doble suelo, rango lateral se consiguió prácticamente un 120% y el stop me saltó alrededor de por aquí los 65, más o menos le generé un 60 y tantos por ciento después de ir ganando un 120, pero claro, eso no lo sabemos, por eso tenemos que gestionar muy bien el riesgo, ¿vale? Fijaros, si yo no hubiera vendido, ¿qué hubiera pasado? Que 2 años después prácticamente no habría ganado nada, quizás un 7, un 8% de 120, ¿vale? Por eso las acciones cuando suben todos estamos muy contentos, pero ojo, no hay que perder de vista la realidad.
Las acciones van fluctuando y de media suelen fluctuar un 50% al año. Esa es la estadística histórica de el comportamiento de una acción de media, ¿vale? Hablamos de media. Ahora, en el corto plazo he planteado una pequeña estructura, un FIBO, ¿vale? Para ir monitorizando niveles de soporte. ¿Puede parar, por ejemplo, en 51,30? Pues no lo sé. ¿Puede parar en 50,20? Pues tampoco lo sé. ¿Puede parar en 49,10? Pues podría ser, pero sí, claro, si no lo aguanta ya no nos sirve este planteamiento, perdería fuerza el precio, por lo tanto ya no había ni que monitorizarla. Ahora, si es que rebota en estos 3 puntos de nivel y es capaz de superar los 54,85, atención, porque entonces ya podríamos plantear una estrategia alcista. Es decir, eso nos plantea que por fin la caída ha terminado, por fin lo están haciendo bien las cosas y el precio nos da la clave, es el adelanto de lo que los fundamentales nos dicen. Por lo tanto, se supone que rompiendo los 54,85 lo peor ha pasado, o al menos las buenas noticias en Robi estarán por llegar. Venga, vamos a ver qué pasa con Mapfre. Bueno, Mapfre, otra acción como un tiro planteada aquí en Rentabiliza tus ahorros. Si lo ponemos en vela semanal, vamos a ser conscientes de todo lo que hemos ganado. Atención, más de un 60% de rentabilidad. ¿Cuánto es más rentable haber seguido esta estructura de Mapfre? ¿Vale? Con una sola acción has ganado un 60% de rentabilidad. Lo que llevas invertido en Telefónica durante 20 años y estás perdiendo el 50%. No has hecho nada. ¿Cuánto más rentable hubiera sido vender, por ejemplo, Telefónica a 4? Has perdido un 50%, pero es que Mapfre te lo ha recuperado en poco más de un año y medio. ¿Veis qué importante es seguir un método, un patrón, teniendo las ideas claras y teniendo disciplina? Aquí, Mapfre hemos generado mucha rentabilidad y además sigue escalando y sigue subiendo. ¿Punto de entrada? No. Timing? No. Momentum? Todo. Por lo tanto, se nos ha escapado, al menos a aquellos que estáis fuera. Ahora mismo no podemos plantear ninguna entrada, aunque en vela diaria sí se plantearon entradas, ¿vale? No podéis decir que no se plantearon estructuras. Fijaros cómo aquí se planteó esta estructura, aquí se planteó también esta estructura y bueno, se ha conseguido también mucha rentabilidad. Ahora pues hay que esperar, ¿vale? Hay que esperar el momento adecuado. Ahora no hay que invertir en máximos. ¿Por qué? Porque podemos tener una debacle y el que va a largo plazo, el que compró por ejemplo a 1,70 no le supone ningún trauma perder un 15 o un 20%, pero claro, aquellos que habéis comprado por ejemplo a 3,47 que baje a 3, pues imaginaros qué trauma, perdéis ese 20% y bueno, y te planteas la bolsa como algo que no es para ti, ¿vale? Por eso es muy importante tomar el punto de entrada perfecto. Venga, Merlin Properties. Bueno, en vela diaria mucho ruido, ¿vale? Aquí mucho ruido, no hay que estar ahora mismo, sí. Tuvimos suerte, planteamos un gran impulso alcista, se consiguió a 11,43, se generó aquí rentabilidad unos 20 o 25%, se hicieron sendas estructuras, algunas se anularon también, pero bueno, aquí ahora mismo en vela diaria yo no puedo ver nada. Quizás en vela semanal el gráfico se aclara y pueda dar algo más de luz, no, pues bueno, tampoco, no hay mucha luz, pero sí se puede plantear lo siguiente, ¿vale? Vamos a monitorizar estos mínimos. Aquí sí que podemos plantear en un futuro una divergencia alcista, pero claro, para ello debe de superar este nivel, ¿vale? Debemos esperar a los 11,19. Bueno, fijaros esta vuelta en V, como esa trayectoria la está haciendo. Bueno, vamos a vigilar, ¿eh? Vamos a vigilar este nivel porque a ver, si Merlin es capaz de superar y cierra por encima los 11,22, oye, ¿por qué no va a romper por una vez por todas los máximos de la historia? ¿Vale? Tomamos un buen punto de entrada con rotura de resistencia, entra dinero y bueno, puede ser que ahí hayamos tenido suerte y hayamos tomado el mejor punto de entrada. Además, las situaciones técnicas es interesante porque fijaros cómo el precio está por encima de las dos medias, rebotó en la media de 50, ha superado la media de 200 sesiones, significa que en el medio corto plazo tiene fuerza, quiere recuperar, eso es importante. Y bueno, y ahora le tendremos que exigir que rompa esa resistencia, ¿vale? Si rompe esta resistencia, ojo, lo peor ha pasado, incluso podría tener impulso de fuerza para ya batir
a los máximos históricos, que sería esto, ¿vale? Ese máximo histórico, planteamos las estructuras conforme el precio se va desarrollando. Aquí podemos quizás pronosticar una subida ahí, pero nada más, igual se da la vuelta y aquí no supera y se cae de nuevo, por lo tanto no hay que entrar y mucho menos adelantarse. ¿Qué le pasa a Naturgy? Pues amigos, Naturgy sigue con objetivo planteado, que ya lo dijimos hace 3 semanas, take profit a 33,34, stop loss en 17,78 y entrada perfecta a 26,36 y la tenemos hoy en 26,34. Atención porque el lunes puede ser interesante tenerla en vigilancia Naturgy, ¿vale? Si supera los 26,36 y cierra por encima de ese nivel, yo plantearía objetivo activado buscando un 31,13. El stop tenemos que dejarlo a ese nivel. Es el riesgo que corremos si invertimos en Naturgy. La distancia es muy amplia. Bueno, pues para aquellos que no estén cómodos con un stop a 17, lo podemos poner por debajo de la media de 200 sesiones, a 22, ¿vale? Si eso es así, bueno, ¿cuál sería el riesgo calculado? Bueno, pues tendríamos un riesgo calculado de un 15, no está mal, para buscar pues el doble en rentabilidad, un 31, ¿vale? Ecuación rentabilidad-riesgo, 2, 1. Ahí lo dejo, decidme en comentarios qué os parece invertir en Naturgy en vela semanal, ¿vale? Si invertís con ese objetivo, que sepáis que puede estar 6, 7, 8 meses y todavía no ha llegado, ¿vale? Pero por eso el espacio temporal en la inversión es fundamental. No es lo mismo invertir en vela diaria que en vela semanal. Si ponemos el gráfico en vela diaria, bueno, pues aquí se ve claramente cómo ha roto por arriba, ¿vale? Aquí lo tenemos, cómo superó ese franja en verde, por lo tanto, aquí en vela diaria la estrategia está planteada. Aquí la tenéis, tomamos desde el punto de ruptura, ahí lo tenemos, la confirmación fue justamente ahí en 26,30, así que lo más probable por análisis técnico es que siga escalando posiciones. Venga, nos vamos a la siguiente, Puig Brand. Bueno, acción, la última a incorporarse en el IBEX 35, bueno, parece que quiere recuperar, ¿vale? Pero todavía no está, no ha consolidado esos soportes perdidos anteriormente en la franja verde, ¿vale? Esos soportes aproximadamente están en 17.05, en 17.04 y yo me atrevería a decir también en 17.21, ¿vale? Luego además tiene esta resistencia fuerte en esta línea azul que tenemos que vigilar ese máximo en 17.41. Si supera 17.41 quizás lo peor haya pasado. Aquí el planteamiento se hizo en un FIBO, ¿vale? Fíjate cómo ahí se planteó hasta aquí arriba. Ha pasado ya varios días y ahora ese FIBO lo tenemos que trasladar al máximo del impulso. Ahí lo tenemos, ¿vale? Incluso ya podemos quitar esta línea azul porque coincide con este máximo en 17,38. Bueno, podemos pensar en que lo peor ha pasado. No, todavía no, porque fijaros la vela del viernes ha testeado este nivel FIBO 16,13, rebotó y ahora hay que exigirle que supere este máximo. Si supera este máximo, atención, entonces podemos pensar en que una estructura alcista, ¿vale? E incluso con un stop justo a 16,02. Bueno, no estaría un planteamiento mal, ¿no? Es decir, hemos tenido paciencia, hemos monitorizado toda esta caída de la salida a bolsa, también monitorizamos estos soportes que pensábamos que quizás pudiera dar algún punto de entrada. Ya comenté hace unos meses que aquí se había formado una divergencia alcista, pero que yo no era partidario de operarla porque la tendencia de fondo era muy bajista y mucha presión vendedora. Perdió el soporte, bajó a otro escalón a 14 y ahora quiere recuperar. Bueno, vamos a ver si es capaz de conseguir ese escalón superior perdido y para ello tenemos que vigilar, ¿vale? Vigilar ese nivel, los 17,38 y bueno, ¿por qué no podemos estar asistiendo a la recuperación definitiva de Puig Brand? Ahí lo dejo, poner copita de seguimiento, incluso poner la alarma en vuestro broker a 17,38. Nos vamos a Redella. Bueno, el apagón. ¿Qué ha hecho Redella con el apagón? Bueno, pues fíjate, apagón, bajada, desplome, rebotó en la media de 200 sesiones
y rebote, rebote del apagón, fue el apagón, bajó, ha habido luz, rebote, ¿vale? Curioso, curioso el planteamiento, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que tenemos que decir es que no tiene ahora mismo en vela diaria ninguna estructura alcista, ya se consiguió ese 10% e incluso, bueno, pues casi se consigue ese segundo impulso alcista, 19,55. Yo creo que dijimos que se quedó a 4 céntimos, ¿eh? A 4 céntimos de conseguir ese objetivo. No es ridículo, pero bueno, podemos decir objetivo cumplido. Ahora, para ver en perspectiva mejor qué está haciendo el precio, lo tenemos que poner en vela semanal. Y en vela semanal mantenemos una gran estructura activada. Fijaros este triángulo, ahí lo tenéis, roto por arriba. Sí, que después del apagón, fijaros que desplome, sí, pero ¿dónde rebotó? Amigos, rebotó en el soporte anterior, los 17,45, punto de entrada perfecto para ir buscando 21,77. ¿Lo conseguirá? Hombre, yo creo que sí. Si nos ceñimos a la tendencia alcista de largo plazo, hombre, yo creo que le puede tocar ahora un movimiento a la alza, ¿vale? Además, con los vientos de cola de la energía y las grandes inversiones que van a hacer en infraestructuras, yo creo que puede ser factible esa subida, ¿vale? De todas maneras, planteado el movimiento y eso sí, el stop debe de estar en niveles más inferiores para tener ese colchón de seguridad, ese soporte técnico que nos ayude a generar liquidez si es que la estrategia sale mal en 13,61. Así que ahí lo dejamos. Y atención, nos vamos ya a las 5 últimas. Planteamiento en Repsol. Bueno, vela semanal, fíjate cómo rebotó, como dijimos, ahí en ese nivel. ¿Veis cómo muchas veces los soportes no son 100% seguros que rebote? Pero bueno, podemos plantear ciertas estrategias, ¿vale? Rebotó ahí a 9,42, ahora está en 11,49, estamos hablando que ha subido un 20%, ¿no? Fijaros, para aquel valiente que tomó punto de entrada ahí, fijaros, un 22% a la vela de el viernes. Tremendo si sabemos interpretar los soportes históricos, ¿vale? Un 22%, así como el que no quiere la cosa, en poco más de mes y medio. Ahora, bueno, pues ya sabéis, yo patrón no veo patrón técnico claro. Ahora, si es que nos apoyamos en esta ruptura de este rango lateral que ya dio objetivo, que teníamos planteado un objetivo a 17, que se giró, se dio la vuelta y que ahora vuelve a retomar su vida, bueno, pues ahí lo dejo a vuestro criterio. Bajo punto de vista, yo no le veo en vela semanal ningún patrón claro, ¿vale? Quizás en vela diaria se pueda ver algo más despejado, pero bueno, vemos que no. Hay mucho ruido, fijaros cómo hay los máximos son decrecientes y bueno, bajo punto de vista esto no es operable, ¿vale? Me ha sorprendido esta semana que he visto varios analistas en la radio diciendo que es buen momento para Repsol. Sí, ¿en qué se basan? Se supone que son analistas técnicos. Yo no veo aquí ninguna figura técnica que dé pauta, que dé punto de activación. Es más, si prolongamos, por ejemplo, esta resistencia, fijaros qué hizo ahí el precio. Es decir, el 14 de mayo chocó ahí. Ahora, ¿me puede decir un técnico que le vea a Repsol si no ha superado resistencia máxima? Esta resistencia no la ha superado. Y además, fijaros que tiene máximos anteriores alcistas. Ha generado otro bajista. Y encima, fijaros que 4 sesiones a la baja. Yo, sinceramente, no sé qué le ven a Repsol bajo punto de vista técnico, ¿vale? Ahora, que por fundamentales le ven, que por trayectoria puedan ver un objetivo alcista, hombre, pero un objetivo alcista que rompió un rango lateral. Estamos hablando a 17, claro, a 17 de aquí a 20 años. Pero claro, si haces una estrategia a corto plazo, yo no le veo tampoco estrategia a corto plazo. Ahora, si es que tú me planteas y me dices que tomamos un mínimo, tomamos el máximo de este primer impulso y dices puede tener buen punto de entrada, pero para ello debe de superar el máximo anterior y todavía no ha hecho un rebote en 11,06, en 11,01, pues entonces ¿cómo puedes decir que tiene buen punto de entrada? Es tu opinión, ¿vale? Ya sabéis que hay que huir de las opiniones. Las opiniones están sesgadas
y las opiniones están manipuladas y te quieren manipular a ti, ¿vale? Así que yo, bajo punto de vista Repsol, por análisis técnico, no tiene ningún patrón activado. Bueno, nos vamos a SACIR. Sin embargo, en SACIR es distinto. Nadie está hablando de SACIR. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque SACIR, en vela semanal, atención, aquí tenéis objetivo activado en vela semanal, superación de los 3,53 y este grandísimo rango lateral planteado hace mucho tiempo aquí en Rentabiliza tus ahorros, canal minorista que te plantea estrategias de inversor para que por fin sea rentable en bolsa. Aquí tenéis objetivo activado en SACIR, más de un 55% de rentabilidad a objetivo. Línea continua, se puede plantear desde mañana mismo esa estrategia. Ahora, claro, muy claro os lo digo, el stop tenemos que ponerlo inevitablemente en los mínimos de este gran soporte. La ecuación rentabilidad-riesgo es 1:1. Ahora, ¿los vientos de cola son favorables? Sí. ¿Podrá llegar a objetivo? Pues no lo sé. Plazo temporal de objetivo, 1, 2, 3, 4 años. Pero aquí también decían lo mismo de IAG, rango lateral se cumplió. Decían también lo mismo de Mafre, rango lateral y se cumplió. Muchas estrategias se han cumplido de esta manera. Así que, estructura planteada, y dime en comentarios si eres capaz de invertir en SACIR. Venga, nos vamos a las tres últimas. Y bueno, Solaria, bajo punto de vista, no hay que estar. Fijaros en vela semanal como incluso ya ha perdido la parte de la directriz bajista. No hay que estar en Solaria, al menos hasta que no dé una pauta clara. ¿Podemos pensar en un soporte? Sí, podemos pensar en un soporte. ¿Pero es operable? No, no es operable. Fijaros, este soporte ya lo perdió. ¿Veis? Y claro, si vamos bajando, tiene otro soporte ahí, tiene otro soporte ahí, y luego ya tiene soporte histórico. Pero claro, es que esto no tiene patrón. Entonces, para invertir en Solaria, prefiero SACIR, que te lo acabo de decir ahora mismo. Nos montamos en una tendencia alcista y SACIR es una tendencia bajista. Como comprenderás, yo aquí no te puedo decir punto de entrada. Si nos vamos a Telefónica, en vela semanal, bueno, pues aquí la cosa cambia. Aquí sí que hemos sabido monitorizar bien este triángulo, esta cuña, ¿vale? Fijaros que tiene objetivo a 4,92 y vamos que la vela del viernes terminó en 4,6. Sí, planteamiento no muy claro, difuso. Bueno, me puedes decir que estoy perdiendo desde que compré a 8 ya, pero es que igual ahora es el momento. O bueno, ahora no, el momento fue cuando la comenté aquí. Estamos hablando en febrero del año pasado. Ahora no me puedes decir quiero comprar Telefónica, ¿vale? Si sigues al canal, estás viendo que la trayectoria de todas las estrategias que te estoy contando, la mayoría se cumplen, ¿vale? Y si no se cumplen, por eso ejecutamos nuestro stop, ¿vale? Para generar liquidez y no perder la totalidad del capital. Una estrategia sale mal por la que sale bien, ¿vale? Por lo tanto, aquí, planteamiento se hizo en su día, bajo punto de vista, pues no vamos a decir, no te puedo plantear nada en vela semanal. Y por último, atención, Unicaja Banco. Bueno, yo Unicaja Banco estoy muy orgulloso. ¿Por qué? Porque fijaros, si lo ponemos en vela diaria, aquí hice un planteamiento de hace muchos años. Yo diría desde el año 22, mucho antes de la salida del canal Antena. Fijaros este triángulo roto por arriba que se produjo allá por, fíjate, en febrero del año 2022, ¿vale? Objetivo se cumplió hace mucho tiempo, 1,33 euros, y ahora está en 1,89. Bueno, es un banco muy pequeñito, es un banco muy nervioso, hay que saber muy bien lo que se hace si se invierte en Unicaja Banco. Bueno, amigo, pues eso es todo. ¿Y te imaginas saber exactamente cuándo comprar y vender? Sin dudas, ahora lo has adivinado, ¿verdad? Ahora ya te has dado cuenta qué es lo que se hace en Rentabiliza tus ahorros. Sígueme si quieres generar grandes rentabilidades, suscríbete y comenta y di quiero, si quieres que te haga llegar una gran acción española, no del IBEX 35, que ha dado punto de entrada. Te espero.